Bienvenida y bienvenido a OptimFlows. Mi nombre es Andrés Calvo Espinosa y en esta serie de vídeos os voy a enseñar a cómo instalar y utilizar las diferentes aplicaciones que he ido creando. Hay algunas aplicaciones que están pensadas tanto para dispositivos móviles como para escritorio y hay algunas otras que están diseñadas específicamente para ser utilizadas con teclado y ratón y un monitor más grande. Empezaremos hoy con la aplicación Mandalas, que es una del segundo tipo mencionado. Es una aplicación diseñada desde su concepción para ser utilizada con ratón y con teclado. Y lo que nos va a permitir esta aplicación es diseñar nuestras propias mandalas y exportarlas en diferentes formatos. Pero no solo eso. Además podremos añadirle movimiento y exportar pequeños clips de vídeos de nuestra obra viva o también incluso crear nuestro propio libro de mandalas, ya sea para compartirlo, para colorearlo o incluso para venderlo. Lo primero que os voy a explicar y a mostrar es cómo accedemos a las aplicaciones y cómo las instalaremos dependiendo desde el dispositivo en el que estemos accediendo. Lo primero que debemos hacer es acceder a la página web de OptimFlow, que es optimflow.com. Vale. Una vez que estemos ahí, nos vamos a la sección de tienda. Ahí es donde he ido recogiendo la mayor parte de las aplicaciones que he ido creando. Estas aplicaciones que vamos a ver inicialmente en esta serie de vídeos las he puesto ahora mismo gratuitas y de libre acceso. ¿Eso qué quiere decir? Que no necesitas ni siquiera registrarte en la página web para poder hacer uso de ellas o para poder instalarlas en tu dispositivo y usarla cuando quieras. La que vamos a ver hoy es Mandalas. Entonces, una vez que estamos en OptimFlow, en la sección tienda, le damos a abrir app en la aplicación de Mandalas. Esto nos abrirá la aplicación como si se tratara de una web más. Ahora, si de repente queremos utilizar esta aplicación y ya no tenemos internet, no disponemos de acceso a internet, podemos instalarla la primera vez que accedamos a ella de una manera muy sencilla. Si tenéis un dispositivo de Apple, ya sea un iPhone, un iPad, en este caso para esta aplicación no recomiendo instalarla porque, como os he dicho, no está pensada para ese tipo de dispositivos. Pero si tenéis un ordenador Apple, como con Mac OS X, para instalarla el sistema sería un poco distinto. Tendríais que darle al botón compartir, uno que es como un rectángulo con una flecha que sale hacia arriba por el borde superior del rectángulo, y una vez pulsado ese botón, darle a la opción añadir al dock. De esa manera ya se añadiría como aplicación en nuestro escritorio. En caso de que estéis utilizando Windows como yo, podéis instalarla de diferentes maneras según el navegador que utilicéis. Por ejemplo, yo estoy utilizando Chrome y aquí arriba a la derecha en la barra de dirección me sale la opción de instalar OptimFlow Mandalas. En caso de que estéis utilizando un navegador en el que no aparece esa opción, siempre podéis venir aquí al botón de la derecha del todo del header, que es el botón de ajustes, y ahí he añadido una opción de instalar, que si lo pulsáis automáticamente os saltará una pantalla de comando del sistema indicando que puedes instalarla. Yo ahora mismo la voy a instalar y ya se ha instalado. En cuanto se instala, se abre la propia aplicación, pero ya sin la barra de direcciones y ocupando la totalidad de la ventana. Ahora voy a cerrar la aplicación y el navegador y voy a desactivar internet. De esta manera, ahora si vamos a nuestro inicio, buscamos la aplicación Mandalas, ya nos sale y la podemos abrir sin internet y seguir utilizándola o usarla como si se tratara de una aplicación más.
Importante sobre esto es comprender que cualquier trabajo que hagamos sobre ella se quedará guardada, la memoria se queda guardado en los datos del navegador. Entonces, si en algún momento borramos los datos del navegador, se borrará cualquier proyecto que hubiéramos realizado en ella. Así que, bueno, empecemos por lo básico. Vamos a ver los botones del header, los primeros que nos encontramos al abrir la aplicación. Y empezaremos por en el que ya hemos entrado hasta ahora, que es el de ajustes. En ajustes tenemos el tema visual, podemos elegir diferentes colores para ver el entorno de un color u otro. Tenemos el idioma. Esta aplicación pues está pensada para ser utilizada por cualquier persona. De momento yo he añadido 10 idiomas, incluyendo español, inglés, portugués, francés, alemán, italiano, coreano, chino, japonés y ruso. Posiblemente en un futuro vaya añadiendo más idiomas, pero bueno, con estos idiomas, si tenéis amigos que no hablen español o no lo lean correctamente y no se sientan cómodos utilizando esta aplicación, pero penséis que les puede resultar divertida o demás, pues que sepáis que pueden elegir el idioma y ponerlo al idioma que les sienta más cómodo dentro de estos 10 que he añadido inicialmente. Yo lo voy a dejar en español, que es mi idioma nativo, y luego también tenemos la opción, bueno, de esquinas. Esto es un detalle mío, porque era un poquito, al principio cuando la hice no me gustaba cómo quedaban las esquinas de los paneles, pero luego sí me gustaban, pero luego no, así que dije, bueno, pues pondré las dos opciones. Como veis ahora mismo las esquinas de los paneles son redondeadas. Si le dais a desactivar las esquinas se vuelven más con vértices, básicamente se vuelven los paneles rectángulos puros, sin contornos, sin los bordes redondeados. Lo dejaremos redondeado ahora mismo, es un detalle tonto, pero bueno. Y por último, bueno, aquí teníamos el botón de instalar. Con esto hemos cubierto todas las opciones del botón ajustes que hay en el header. Después tenemos los siguientes botones. Tenemos el botón galería, que como veis ahora mismo está vacía, y dentro de este botón tenemos una opción que es crear libro y la otra es borrar galería y ajustes. Entonces cada uno de los botones hará exactamente lo que dice que hacen. Luego tenemos el botón estudio, que el botón estudio ya veremos para qué sirve más adelante, pero lo que nos va a permitir es hacer un collage animado con diferentes creaciones que hayamos ido haciendo. Y también exportarlo añadiendo un audio si queremos o sin añadirlo en un clip de vídeo de 20 segundos o en PNG o en PDF, en todos estos formatos. Pero luego cuando ya tengamos varias obras creadas profundizaremos en ello. Y luego tenemos el botón lienzo, que el botón lienzo es el panel inicial que se nos abre y es donde básicamente hacemos, por así decirlo, la magia. Es donde crearemos nuestras mandalas, las diseñaremos y a partir de ahí podremos utilizarlas en el resto de secciones, editarlas, animarlas y demás. Después del botón lienzo vemos que aquí tenemos 3 botones que solo aparecen en esta sección de lienzo, que son una que es para ocultar o mostrar los paneles. Entonces si queremos mostrar alguna de nuestras obras compartiendo pantalla o lo que sea, o estáis dibujando y os molesta como que se vean los paneles, si pulsamos en el de ocultar los paneles, el que es un icono como de un mono tapándose los ojos, vemos que los paneles desaparecen. Si pulsamos en el botón de paneles, que es el segundo, el que tiene forma de carpeta, se nos abre un desplegable con los 3 paneles que por defecto vienen activos, que son el de archivo, el de contorno y simetría y el de pincel. Si desactivamos uno de ellos, nos desaparece, queda desactivado. Así puedes tener activo siempre el panel que quieras tener activo. Yo por defecto siempre los dejo todos activos, pero que sepáis que tenéis esta opción. Y por último tenemos un botón que nos sirve para recolocar los paneles de forma rápida. Imaginad que por lo que fuera yo tengo esto así y en vez de estar moviendo esto manualmente de un lado al otro y ir situándolo en su sitio, si pulso este botón automáticamente se sitúa cada panel en su lugar inicial, en el lugar estándar en el que debería aparecer.
Una vez que ya hemos visto las diferentes opciones y los diferentes botones que aparecen en el header, antes de seguir, bueno, quiero hacer hincapié en qué tipos de datos se utilizan o se comparten al usar esta aplicación. Para repasar todo ello podéis verlo en el botón derecho del footer que pone política de privacidad. Pero resumiendo, básicamente os indica que no se comparte ningún tipo de dato. Todo queda en vuestro dispositivo, de hecho lo podéis utilizar offline y vosotros decidís en todo momento si queréis compartir vuestras obras con alguien o no. En caso de que queráis borrar lo que hayáis hecho, como os he dicho, podéis ir en la sección galería y darle al botón de borrar, o también en los datos de navegación del propio navegador que estéis utilizando. Si le dais a borrar datos de navegación, se borrará cualquier proceso o cualquier obra que hayáis creado con esta aplicación. El botón que está justo al lado de la política de privacidad es el botón de licencia, y aquí os indica los detalles de bajo qué licencia está creada esta app. En este caso es la licencia MIT. Ahí podéis repasar los detalles de licencia y ver cómo podéis hacer uso de la aplicación sin restricciones más allá de lo indicado en la propia licencia. Y una vez dicho todo esto, ya podemos empezar a crear nuestra primera mandala y a entrar en detalle a todas estas opciones que trae la aplicación. Empezaremos por el panel archivo. El panel archivo, lo primero que veréis es un campo donde poner el nombre del lienzo. Básicamente es el nombre a la creación que vayamos a hacer aquí. Yo en este caso, como es la primera, pondré mandala 1. Podéis poner el nombre de lo que queráis. Luego, debajo de ese campo para escribir el nombre, veréis un campo que os permite, un desplegable que os permite seleccionar en qué tipo de formato queréis exportar vuestra creación. Como veis, podéis exportarla como imagen, como PDF en diferentes tamaños o como un clip de vídeo de 20 segundos. Luego, cuando hayamos creado algo, profundizaremos en cada tipo de exportación. Luego tenemos el botón guardar o nuevo lienzo. El nuevo lienzo básicamente lo que nos hace es borrar todo y sacarnos un nuevo lienzo para crear una nueva mandala. Si yo le diera ahora, veis que me dice, ¿quieres limpiar todos los trazos? Sí, limpiar, y se borra. Y aquí podemos poner otro nombre, mandala 2, y crearíamos. Como no hemos guardado la mandala 1, ahora mismo la tenemos guardada, así que pondremos de nuevo mandala 1, pero que sepáis que ya la tendríamos. Y el otro botón es el de guardar. Guardar lo que hace es guardar la mandala dentro de la aplicación. Entonces, si la guardáramos, ya nos aparecería en nuestra galería como mandala 1. Ahora mismo está en blanco, así que simplemente la vamos a eliminar de la galería y volveremos al lienzo. Vale, una vez visto estas opciones iniciales, vemos que en el panel archivo también tenemos ya opciones de dibujado. Aquí elegimos el tipo de trazado que vamos a hacer inicialmente, lo más básico, que es tipo pincel, que es un dibujo libre, por así decirlo, o en línea, que nos dibujará líneas rectas de lo que vayamos dibujando. Luego tenemos borrar, que convierte el trazo en una goma de borrar, deshacer o rehacer. Y por último, un botón que es capas. En el de capas, si lo pulsamos, veremos todas las capas que ahora mismo tenemos creadas en este dibujo. Inicialmente solo tenemos una, así que nos aparece solo una. Y nos aparecen diferentes opciones para esa capa, tanto para cambiar el color del borde del trazo como del relleno, o para animar con rotación lo que hayamos creado y regular su velocidad. También tendremos un botón en forma de papelera que nos permitirá borrar esa capa, y un botón seleccionar, que en caso de que tengamos más capas nos va a permitir seleccionar en qué capa queremos operar. Una vez vistas las principales opciones del panel archivo, vamos a pasar al panel de la derecha, al panel pincel, para ver qué opciones trae y qué nos permite hacer cada opción.
Primero veremos que nos pone el tamaño del pincel. Esto es el tamaño del relleno del trazo. Como veréis, cuando dibujamos, se dibuja tanto un relleno como un contorno por defecto. Eso luego lo podemos modificar nosotros con las diferentes opciones. Pero para que sepáis que el tamaño del panel pincel es el tamaño del relleno, por así decirlo. Si yo lo aumento, como veis, aumenta el tamaño del relleno. Luego tenemos la opacidad. Esto hace exactamente lo mismo. Te dicen qué opacidad vas a dibujar el relleno del trazo. Entonces ahora mismo está en 1, como veis, dibuja así. Si bajo la opacidad, veréis que sube la transparencia. Entonces podéis modificarla en función de la transparencia y opacidad del trazo. Vale, vamos a borrar todo. Luego tenemos el tipo de punta. Inicialmente he añadido 6 tipos de punta. El redondo, que es, como habéis visto, como un trazo más redondeado. Podría ser así. El cuadrado, que lo que hace es que sea como más recto, sería como si la punta fuera un cuadrado. Luego tenemos suave, airbrush sería como si fuera un efecto como de neón, con un poquito de sombreado alrededor del contorno, o de brillo en función del color del contorno. Y luego tenemos ya lo que vendrían a ser como estampados. Uno que es en puntos, otro que es geometría, que básicamente son como hexágonos, y otro que es tipo pétalo, como si fuera una hoja de una flor o de una planta, así como una elipse, ¿vale? Con eso ya tenemos cubiertos los diferentes tipos de punteado que he incluido en esta primera versión. Y luego tenemos el tipo de trazado, que es sólido, que básicamente es como continuo, discontinuo, que hace como un salto cada X distancia. También tenemos punteado, que en vez de discontinuo es como si fueran puntos por separado, así. Es parecido a usar la punta de pétalo, o del sello de punto, pero como veis es un poquito más pequeño, es diferente. Y por último tenemos guión punto, que es una mezcla entre los dos anteriores. Guión largo, que es más largo la línea que se dibuja, o sea, tarda más en salir el espacio en blanco. O un pulso. Pulso es, dibujas un trazo más ancho y más amplio y el otro más corto. Así, ¿veis? Vale. Esos son los principales puntos de trazado o tipos de trazado que he incluido en esta primera versión. Luego aquí podemos elegir el color del fondo. Por defecto he puesto 3 colores. Esto influye en la exportación que vayamos a hacer después. Si lo ponéis por defecto está en blanco, entonces os exportaría la imagen en blanco con la mandala. Lo podéis poner en oscuro, que os exportaría en oscuro la imagen, o vectorial, que aunque parezca que es oscuro, realmente cuando exportéis la imagen os la exporta sin color de fondo, solo veríais el color de la mandala y solo estaría dibujado la mandala en sí y no el fondo. Y luego veis aquí que también podéis elegir el color de la rejilla. Ahora mismo está en color blanco y por eso en el fondo negro se ve. Si ponemos el color blanco no se ve porque la rejilla es blanca. Si cambiamos el color de la rejilla, en este caso que el fondo es blanco, entonces ya empieza a verse. Por último, he añadido 5 tipos de presets de pincel por si en algún momento queréis volver a alguno de los iniciales. El original es el que habéis visto en un principio, que es así. Luego tenéis el tipo neón, que os hace como un efecto de neón alrededor del trazo y os coge un color ya por defecto del relleno, ¿vale? Si lo veis en oscuro veréis que es como si fuera medio neón. Y luego tenemos acuarela, que juega un poco con la transparencia,
también eligiendo el color. El tipo sombra, que es parecido al anterior pero un poquito más opaco, ¿vale? Y por último fuego, que juega un poquito con el pulso ancho estrecho y le he puesto un color bueno, he mezclado el color de contorno amarillo con el relleno rojo, entonces parece como si fuera algo más de fuego, ¿vale? Igualmente, si queréis cambiar el color del relleno del trazo, aquí tenéis una paleta con gran cantidad de colores y sus diferentes tonalidades, y en cualquier caso podéis también apretar con la función de gotero cualquier punto del lienzo para elegir un color que utilizar, ¿vale? O si pulsáis directamente encima del tipo de selección de color, podéis elegir aquí el color que queráis y vosotros personalizar el color que queráis y añadirlo. Por ejemplo, cogemos este. Vale. Una vez que hemos repasado las opciones del panel pincel, vamos a pasar a las opciones del panel contorno y simetría. Como primera opción vemos que aquí podemos decidir si el trazo tiene contorno o no. Como veis ahora mismo en el pincel original hemos puesto que el color de relleno del trazo sea blanco y el del contorno que esté activo y sea negro. Por eso cuando dibujamos vemos como un contorno negro y el color de dentro blanco. Vale. Si lo desactiváramos parecería que no dibujamos nada, porque solo estamos dibujando un relleno en blanco. Pero si cambiamos el color del relleno, por ejemplo azul, y tenemos desactivado el contorno y pintamos, veremos que pintamos el trazo igual, pero sin el color de contorno, ¿vale? Luego vemos el ancho del contorno. Como hemos dicho en el panel pincel, en tamaño controlábamos el ancho del relleno del trazo. En el panel contorno, si tenemos el contorno activado, aquí en la opción ancho de contorno controlamos el ancho del contorno. Entonces por defecto viene en 2 píxeles, así que espera, voy a cambiar a color blanco el relleno. Está en 2 píxeles, entonces vemos un contorno dentro de lo que cabe pequeño de ancho, pero lo podemos aumentar, por ejemplo a 13, y vemos que de repente el contorno es mucho más ancho, mucho más amplio. Después del ancho de contorno tenemos la transparencia del contorno. Al igual que aquí podíamos controlar la opacidad de transparencia, aquí lo podemos hacer de igual manera. Podemos hacer que el contorno sea como más transparente o translúcido. Y por último tenemos la opción de radial sectores. Como veis ahora mismo, lo que está pasando es que la zona de dibujo es como una esfera, y como hemos puesto, o por defecto viene radial sectores en 12, es una esfera que se divide en 12 trozos. Entonces si nosotros dibujamos en una, se va a dibujar en cada trozo lo que dibujemos. Si cambiamos el número de sectores, lo aumentamos, vemos que se separa esa esfera en muchos más trozos. Entonces si yo ahora dibujo aquí, veréis que se dibuja en cada trozo de igual manera, pero al ser muchos más, se multiplica el trazo en cada uno de ellos. Vale. Entonces, de esta manera podemos jugar con el tipo de dibujo que queremos hacer. Luego viene una de las opciones que la verdad a mí más me gustó y más me costó implementar, pero creo que es de las que da más juego, sobre todo cuando jugamos a dibujar en varias capas, que es el centrado, el centro. Por defecto viene centrado con un núcleo, es decir, hay un punto central y una esfera. Y aquí podemos elegir varios tipos más. Otro es anclado, que casi nunca he utilizado, la verdad, la he usado muy poco, o selección. Selección nos permite elegir dónde queremos que aparezca el centro. Una vez que elegimos selección, tenemos que pulsar en el lado de donde queremos que empiece a dibujarse o que esté centrado el dibujo que vamos a hacer. Si yo ahora clico aquí, veremos que la rejilla cambia, ya no está centrada en el centro del dibujo, sino que el centro ha aparecido exactamente donde yo he hecho clic. Entonces si yo empiezo a dibujar, va a dibujar como si el centro estuviera aquí.
¿Esto qué nos permite hacer? Que si lo dejamos en selección y ponemos 4 centros, podemos elegir 4 puntos diferentes para dibujar varias mandalas en el mismo lienzo. Y ahora mismo la siguiente opción que tenemos es el centro activo. Por defecto está puesto en todos. Entonces, como está puesto en todos, si yo empiezo a dibujar en uno, en este, parece un caos. Y es porque realmente me está dibujando en función a cada centro al mismo tiempo el trazo. Para que esto no sea un caos y realmente sea útil, lo deberíamos, en caso de haber seleccionado múltiples centros, lo que debemos hacer es poner en el centro activo la opción elegir. Y entonces elegimos qué tipo de centro queremos estar dibujando. Si elijo el 4 y empiezo a dibujar, ahora me dibuja únicamente en el centro 4 sin tener en cuenta los otros 3. Si quiero pasar al 2, pues elijo el 2 y puedo pintar en el 2 sin destruir el resto, básicamente. ¿Vale? En caso de querer volver a la forma inicial y borrar todo esto, pues, o dejarlo así, pues simplemente te vuelves a centrado y listo. Esto da igual, no tiene efecto porque en centrado pues siempre solo hay uno y siempre va a usar el centrado. En una misma capa esto a lo mejor no tiene mucho sentido, pero cuando empecemos a crear nuevas capas podemos hacer que una capa use un centro, que otra capa use otro centro, que otra use el centrado y añadir movimiento a cada una por separado. Entonces al final queda algo bastante curioso. Por último veremos estos 5 checks que vienen y que nos permiten cambiar el tipo también de dibujo que vamos a hacer. En caso de que estemos utilizando el tipo de selección, como hemos visto, por ejemplo estos, ¿vale? Y así vemos todos los que hemos seleccionado ahora. En caso de que estemos seleccionando, tengamos varios centros colocados y no sepamos exactamente dónde están, porque solo tengo uno activado, si marcamos esta opción, etiquetar centros, bueno, aquí nos etiqueta exactamente dónde está. Si ponemos todos, de igual manera. Entonces, ¿esto para qué sirve? Pues nos sirve en caso de que no queráis. Pensad que cualquier cosa que veáis en el lienzo es lo que vamos a exportar. Entonces, a la hora de exportar, seguramente no querréis que aparezca ni la rejilla ni la etiqueta de centro. Pero para dibujar es cómodo saber dónde están los centros y es cómodo saber dónde termina cada radial. Entonces, para desactivar la rejilla o activarla simplemente es marcar o desmarcar el check de rejilla, y para que aparezcan los centros, las etiquetas de centros enseñándote dónde está cada uno, simplemente pues marcando o desmarcando las opciones de etiquetar centros, ¿vale? Ahora volveremos, para simplificarlo voy a borrar todo, crear un nuevo lienzo y pondré centrado, dejaré en el primero, ¿vale? Ahora tengo etiquetado el centro y tengo la rejilla. Vemos que por defecto nos viene la opción de espejo diédrico. ¿Qué es eso de espejo diédrico? Vale. Como veis, ahora mismo tengo 12 radiales. Es decir, la esfera se separa en 12 trozos. Pero cuando yo dibujo, lo que sucede es que no se dibujan 12 líneas, se dibujan 24. Porque en cada radial se está aplicando el tipo de dibujo espejo diédrico. ¿Qué quiere decir eso? Que en cada radial se va a dibujar tanto el trazo como yo hago, como su reflejo, como si tuviera un espejo justo delante y dibujara también el reflejo. Si yo lo desactivo, la opción de espejo diédrico, veréis que si yo dibujo, solo se va a dibujar una línea en cada radial, quitando esa opción de espejo diédrico. Luego tenemos la opción de espejo inverso. ¿Qué hace espejo inverso? Pues al igual que el espejo diédrico lo espejaba, el espejo inverso lo que te hace es espejarlo, pero hacia el lado contrario. Antes dibujaba aquí y se dibujaba el reflejo en el lado derecho de cada trazo, ahora lo dibujo aquí y se dibuja en el lado izquierdo de cada trazo. Luego tenemos alternar sectores, par e impar. ¿Qué hace eso? Hace
que en lugar de dibujar en cada radial, siempre va a dejar un sector, los sectores pares, y en blanco. Entonces va a saltar un sector y va a dibujar alternadamente lo que vayamos dibujando. Eso también nos permitirá, pues, sin tener que estar cambiando entre radiales todo el rato cada vez que queramos hacer un dibujo un poquito distinto. Y lo bueno también, o una opción que a mí me gusta a veces jugar para ver qué cosas salen, es marcar absolutamente todo. Porque cuando marcas absolutamente todo, pues es cuando empiezas a hacer a veces formas pues completamente distintas. E ir jugando con esas opciones que vienen. Vale, como veis ahora estamos todo el rato utilizando la opción de pincel. Si en lugar de dibujar con pincel ponemos opción líneas, veréis que lo que hacemos son como dibujar líneas rectas de nuestro trazo. Ahora tenemos en contorno redondeado con todo impar y veis que no es exactamente una mandala simétrica, ya que hemos activado todas las opciones que vienen, espejo inverso, alternar sectores y demás. Vale, entonces lo dejaremos por defecto en cómo venía. Y ahora, antes de continuar, os voy a enseñar qué hace esta barra inicial de radiales a aplicar a todo que aparecía en el panel archivo al inicio. Yo, por ejemplo, si ahora dibujo aquí en el lienzo esto, por ejemplo, son 12 radiales. Con esta opción lo que nos permite es multiplicar o disminuir el tipo de radiales y que se aplica al dibujo que ya tenemos hecho. Entonces, si yo lo aumento, veremos que automáticamente se aumenta el tipo de dibujo que hay, sin modificar realmente los radiales del trazo. Solo modifica los radiales del dibujo ya realizado. ¿Vale? Vale. Siguiente. Ahora vamos a hacer... vamos a crear una nueva capa. Vamos a dejar esto como la capa 1 y vamos a crear una nueva capa. Como veis, he quedado dándole a nueva capa una nueva capa y vemos que automáticamente aparece aquí la capa 2 con un puntito al lado. Este puntito quiere decir que esa es la capa seleccionada. Entonces, si yo ahora dibujo, dibujaré sobre esa capa. Si yo quisiera dibujar de nuevo sobre la capa anterior, lo único que tengo que hacer es pulsar el botón seleccionar de la capa anterior. Entonces veremos que el puntito aparece justo al lado del nombre de la capa, simbolizando que ahora ya podemos trabajar sobre esa capa anterior. Pero lo que haremos, vamos a seleccionar la capa 2, que es la nueva, y vamos a dibujar algo en ella. En esta nueva capa ahora cambiaremos a más radiales, por ejemplo, 22. Pondremos, por ejemplo, el tipo fuego de pincel preseleccionado y ya está. Y dibujaremos algo así. Punto. Sencillo. Ahora que tenemos algo dibujado tanto en la capa 1 como en la capa 2, vamos a probar a animarlos. Para animarlos, lo único que hay que hacer es pulsar en el check de rotación que viene en cada capa. Yo activo los dos. Y aquí se elige en qué dirección va a rotar cada capa. En este caso voy a hacer que la capa 1 gire en dirección contraria a las agujas del reloj y la capa 2 la vamos a dejar en la misma dirección que estaba rotando inicialmente. Como la capa 1 ahora mismo es como en blanco y negro el trazo y el contorno, queda un poquito feo, desde aquí, desde el menú de capa, podemos cambiar tanto el color del contorno como del relleno del trazo rápidamente. Entonces yo ahora voy a cambiar el relleno a un color, yo qué sé, como así, y el contorno a un color así. Además cambiaré el color del fondo a vectorial, que parecerá que es negro, así, mejor. Y esto dejaremos la rejilla. Vale. Ahora tenemos dibujado todo esto y veremos que podemos seleccionar también la velocidad. La velocidad es la velocidad de rotación de cada capa. Entonces podemos hacer, por ejemplo, que por fuera se mueva un poquito más despacio, como está ahora, y que por dentro pues se mueva mucho más rápido. Lo ponemos a 21.
caso de que queramos mover una capa al frente o por detrás de otra, podemos hacerlo de dos maneras. Podemos o pulsar encima de la capa y arrastrar hacia la posición que queremos que esté. De esta manera trazos estaría por encima de capa 2, o también podemos simplemente pulsar estas flechas y lo que nos hace es cambiar la posición de la capa en función a las demás. Una vez hecho esto, ya tenemos preparado todas las preferencias básicas que hay que poner para que esto empiece a moverse. Como queda un poquito feo la rejilla y la etiqueta de centro, vamos a quitar el centro y la rejilla. Y ahora veréis que a la derecha del panel archivo tenemos estos 4 botones. El de notas musicales lo que nos permite es importar un audio, una canción o cualquier sonido que queráis. Podéis importarlo si queréis, añadir algún sonido a vuestra creación. Yo en este caso no voy a añadir ninguno, pero que sepáis que lo podéis hacer. Y luego, si le dais al botón play, se empezará a mover el dibujo que hayamos hecho en función a los parámetros que hayamos marcado en el panel de capas. Podéis pausarlo o podéis darle a stop, que nos vuelve a llevar a la posición inicial. Vale, ahora ya hemos creado nuestra primera mandala, muy sencillita, pero para que veáis que esto ya está, le vamos a dar al botón guardar. Una vez guardada, tenemos el fondo seleccionado oscuro. Lo voy a cambiar, bueno, lo voy a dejar en oscuro. Yo os voy a enseñar que si le damos a exportar en PNG, automáticamente nos exporta la mandala con el fondo negro y con nuestra creación. Si en lugar de esto así hubiéramos dejado etiquetado el centro y la rejilla, si le hubiéramos dado a exportar, nos hubiera exportado la mandala con la etiqueta de centro y con la rejilla. Y si en lugar de todo esto desactivamos la etiqueta de centro y de rejilla y le damos al botón vectorial y le damos a exportar, veremos que nos exporta la mandala sin el fondo, sin color de fondo, únicamente con el color del dibujo que hayamos realizado. Si es el fondo claro, pues obviamente lo que nos hará es exportar la mandala con el color blanco de fondo. Entonces yo lo voy a dejar en vectorial, y una vez hecho esto vamos a pasar a lo siguiente, que es, bueno, yo guardé antes la mandala, así que aquí la tenemos en galería. En galería veremos que tenemos diferentes opciones. También podemos exportar aquí a diferentes formatos, renombrar el nombre de la mandala, y veremos que tenemos aquí como un botón de un documento. Si pulsamos sobre él, podemos añadir diferentes metadatos a nuestra creación. El nombre de autor, por ejemplo, yo pongo Andrés, que soy yo, y notas, pues puedo poner mandala 1 o primera creación. Pero al igual que pongo eso, cualquiera puede, si ha hecho una mandala intentando expresar una emoción o lo que sea, pues puede poner ahí, pues hoy he sentido esto en este momento. Como veis, automáticamente se queda guardada la fecha y la hora en la que habéis creado y guardado esa mandala. Entonces, una vez guardado esto, le doy a guardar y ya se han quedado guardados los metadatos. Vale, entonces rápidamente lo que voy a hacer es crear una nueva mandala. Mandala, así, por ejemplo, me meteré una nueva capa con neón, con menos radiales, por encima, así, y otra nueva capa más, con fuego, así, bueno, así no, lo haremos con más sectores radial, con 8 de contorno, si está bien, venga, sí. Y lo que haremos será mover la última capa al primer lado y lo dejaremos así. Añadiremos rotación a todas ellas y simplemente cambiaremos esta así, por probar, así fácil, y cerraremos. Para que veáis cómo queda la animación de esta, quedaría así ahora mismo, ¿vale? No me gusta que gire al mismo tiempo esas dos, así que cambiaré la velocidad de esta a 50. Y ahora me gusta más. Vale.
Y esto lo guardaré como mandala 2. Guardar. Pero también lo pondré en vectorial mejor. Guardar. Borraré la anterior, que era esta. Y aquí la tenemos. Pondré lo mismo, Andrés, de autor. Y aquí segunda mandala. Guardar. Vale, ya teníamos 2 mandalas. Entonces, ¿qué podemos hacer desde aquí ahora? Si seleccionamos las mandalas que queramos, en este caso la 1 y la 2, y las pondré en orden, primero la 1 y luego la 2, y le daré a la opción crear libro. Cuando apretamos ese botón, aquí ya nos salen varios campos a cumplimentar. El libro se va a generar automáticamente, entonces si rellenáis estos campos son cosas que aparecerán en la primera página del libro, como el título del libro, subtítulo, nombre de autor, si hay alguna licencia porque habéis registrado la creación o la queréis registrar bajo una licencia, pues la podéis poner aquí, ya sea Safe Creative o cualquiera, vuestro email de contacto, fecha de publicación y demás, un resumen del libro o lo que queráis, una nota de autor, palabras claves, básicamente los metadatos de vuestra obra. ¿Vale? Yo pondré, por ejemplo, mandalas, subtítulo pruebas, autor Andrés, licencia ninguna, correspondencia, optimflow.gmail.com, y aquí pues ponemos 14 de abril del 2026. Aquí lo dejo en blanco y como nota de autor es una prueba. Ya está, resumen, lo dejamos todo así. Siguiente. Al darle al siguiente, aquí cambiamos el formato y el título. El formato ahora mismo por defecto nos sale en formato A4. Entonces el libro que creemos saldrá en tamaño de página A4. Como veis hay 2 obras seleccionadas porque hemos seleccionado 2 mandalas. Y el formato por defecto es PDF. Aquí es o A5 o Kindle. Son los 3 tipos de tamaños, ya que el formato del libro siempre lo vamos a exportar en PDF. En caso de que sea un libro para colorear, porque las mandalas que hayamos hecho sean en blanco y negro, hemos añadido una opción que es intercalar con fondo negro. De esta manera lo que hará sería imprimir por delante la mandala y por detrás de ese mismo folio de color negro. Así, si tú coloreas con un rotulador, por la parte de detrás del folio no se transparentará el color del rotulador que hayas utilizado si usas rotulador. Luego aquí puedes elegir la opción de mostrar notas. Como nosotros hemos añadido notas, que ha sido mi nombre de autor y simplemente unos textos que hemos puesto para cada mandala, yo lo voy a pulsar para que aparezcan esas notas. Y luego usar color de fondo de guardado. ¿Eso qué hace? Pues si la mandala la hemos guardado con un color de fondo y queremos que se vea ese color de fondo, pues lo pulsamos y nos dibujaría el color de fondo. Si no hemos guardado ningún color de fondo o no queremos que aparezca el color de fondo, lo dejamos desmarcado. Básicamente nos la convierte en vectorial, con fondo vectorial. Luego el título de la obra. Esto es una opción que añadí porque a lo mejor el título del propio libro lo queremos hacer para colorear o lo queremos cambiar de color. Entonces simplemente aquí seleccionas estas diferentes opciones de tipo de fuente y el tamaño del tipo de fuente de que queramos que aparezca el título. Yo lo pondré, yo que sé, a 42 y el ancho del contorno. O sea, vamos a hacer que sea como para rellenar, entonces haremos un ancho, yo que sé, de 4 píxeles. El color del título lo dejaremos en blanco y el color del contorno en negro. Así podremos colorear el título del libro. ¿Cómo queremos que sea? Negrita, cursiva, subrayado, contorno del título. Lo dejamos así, con el contorno del título. Quiero que aparezca el contorno y lo dejamos exactamente así. Y le doy a siguiente. Y en siguiente elegimos los estilos de los metadatos que hayamos guardado antes. Como sabemos, la fecha se guarda automáticamente y vamos a dejarlo todo como viene. La fecha así, el nombre de autor así y las notas así. No pondremos... Bueno, las notas las pondré en cursiva para que veáis.
lo podemos centrar o poner a un lado. Yo lo voy a dejar todo centrado, pero que sepáis que podéis alinear cada tipo de metadato en un lado de la página u otro, ya sea a la izquierda, centro, derecha o ajustada. Y una vez hecho esto, rellenado esto, le damos a generar PDF y automáticamente nos descarga un PDF con nuestra creación. Ahora mismo yo he puesto mandalas, pruebas, que es el título, el autor tal y cual, lo que rellenamos al principio. En la segunda página, como veis, nos aparece el título, como hemos marcado con contorno negro, y el relleno blanco, así lo podemos colorear, y aquí nos aparece nuestra creación. Además nos aparece la fecha, el autor y las notas que hemos añadido en cada una de las mandalas, que son diferentes. De esta manera, como ahora no hemos puesto para rellenar nada, o sea, estas mandalas no son para colorear inicialmente, no he puesto que se nos intercale con un fondo negro, pero si hubiera dado a intercalar con fondo negro y exportamos el PDF, veremos que lo que nos hace es exportar primero la mandala 1 y detrás una página en negro para que podamos colorear si queremos con rotulador o lo que queramos sin que sea transparente por detrás el color que hayamos utilizado, pudiendo pues perjudicar a los dibujos que hubiera por debajo. Vale, pues una vez hecho esto, tenemos nuestro primer libro creado. Vamos a pasar a la parte final del programa, que sería la parte de estudio. En la parte de estudio lo que nos va a permitir es seleccionar las diferentes creaciones que hayamos hecho y crear un collage animado con cada uno de ellos. Aquí podemos ver las principales opciones, que son la velocidad global de todo lo que hayamos metido. Cada cosa tiene su propia animación, pero aparte aquí podemos aumentar o disminuir la velocidad del conjunto. Aquí también podemos añadir un clip de audio y reproducirlo como en el lienzo anterior, pero aquí en el conjunto, y podemos elegir un color también de fondo del lienzo. Aquí, además, aparte de color, puse algunas opciones diferentes para que veáis que podéis poner un tono multicolor, un espacio sideral que vendría a ser como un poquito más degradado con algunos puntos en blanco, un flujo de agua, noche nevando, son cosas muy sencillitas, pero bueno, para que se viera que hay diferentes opciones y para jugar un poquito con ellas. Y aquí también elegís el formato de exportación. Yo voy a dejar, por ejemplo, pondré el de noche nevando y voy a añadir nuestra primera creación. Le damos al botón que aparece en el header de importar y al darle a importar nos aparece directamente todas nuestras creaciones guardadas en la galería. En este caso yo voy a seleccionar, por ejemplo, la mandala 1 y vemos que podemos elegir el tamaño. Hay 4 tipos de tamaños que podemos elegir. El tamaño 1:1, que sería el tamaño original, o un tamaño de 3/4 del tamaño original, o de la mitad del tamaño original, o de 1/4 del tamaño original. Yo, por ejemplo, elegiré 1/4 del tamaño original, le daré a importar y ahora tengo que elegir dónde del lienzo quiero situar esa mandala. Lo voy a poner aquí. Como veis, se nos importa y se empieza a mover con la animación que tenía preestablecida. Ahora además la voy a volver a añadir, pero esta vez la añadiré a 3/4 de su tamaño original y la importaré aquí. Entonces ya tenemos dos mandalas que son la misma, pero cada una metida en un sitio distinto. Ahora, en segunda instancia, voy a meter la mandala 2 a un tamaño de 2/4 de original y la pondré aquí, en el centro, y lo dejaremos, por ejemplo, así. Como veis, cada mandala que voy añadiendo va apareciendo en el panel aquí abajo. Entonces, si añadimos alguna que en algún momento queramos cambiar, pues simplemente es eliminarla. Si lo que queremos es moverla, pues simplemente seleccionamos esa mandala y podemos, por ejemplo, yo he seleccionado la mandala 1 y ahora puedo clicar encima de ella y arrastrar y así la voy moviendo en el lienzo. Si clicara sobre otra no se movería porque he seleccionado solo la 1. Si clicara en la 2 o en la 3, pues entonces ya podría mover el resto. Una vez hecho esto, pues nada, podemos tanto exportar en PNG, le doy a exportar y nos exporta nuestra creación completa, o exportar el clip de 20 segundos, que en el
lienzo hemos hecho esta opción, o sea, está la opción pero no os la he enseñado, pero que sepáis que funciona de la misma manera. Le dais a exportar, en caso de haber añadido aquí algún sonido, pues vendría, o en caso de poner más velocidad, sería más rápido, o más lento, más despacio. Aquí modificáis la velocidad total y le damos a exportar al vídeo de 20 segundos. Aquí nos aparece que se está generando el clip. Y cuando termine, pues tendremos eso, tendremos nuestro primer clip de vídeo de nuestro primer collage con las diferentes creaciones que hemos hecho a lo largo del vídeo. Ahora se nos ha bajado en formato web media. Esto, si lo queréis cambiar, convertir a MP4 o lo que sea, hay diferentes utilidades online para hacerlo, o diferentes programas gratuitos también para hacerlo, pero como veis se os exporta vuestra creación en movimiento de una manera bastante sencilla. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que disfrutéis de esta utilidad y que la compartáis con quien queráis y que investiguéis y compartáis vuestras creaciones con todo el mundo que queráis. La verdad es que es una utilidad que creé en su momento para desconectar y relajarme un poco, y creo que la verdad lo consiguió, así que he intentado dejarla lo más pulida posible y accesible para que quien quiera jugar un rato y divertirse de una manera distinta creando cosas, pues pueda hacerlo. Muchas gracias por estar.